Ok, entonces me silencio. Vamos hoy al fascinante mundo microscópico de las bacterias, los organismos más abundantes del planeta. Con frecuencia se asocian entre ellas creando pequeños ecosistemas llamados biofilm o biopelículas. Esta asociación las hace más fuertes y perniciosas, pero también arroja algunas ventajas que los seres humanos podemos aprovechar. Llamamos biofilms o biopelículas a una comunidad de bacterias que están colonizando una superficie y que están rodeadas por una matriz que de alguna manera las protege frente a agresiones externas y que además le da consistencia a la comunidad. En aquellos sitios donde haya una superficie, donde haya suficientes nutrientes, donde las condiciones sean relativamente buenas para el crecimiento de una bacteria, van a acabar formando estas comunidades. Serían más como una sociedad, donde hay una especialización en funciones en los distintos estadios o distintas regiones del biofilm. Hay autores que lo han comparado con una ciudad de microorganismos, ¿no? En la que hay pues división de trabajo, comunicación entre los microorganismos, es decir, una interacción social. En catéteres e instrumental médico, habitaciones de hospital y UCIs, en dientes y encías, en el desagüe del fregadero. Ahí crecen los biofilms, haciendo a las bacterias más resistentes, perniciosas para nuestra salud y difíciles de erradicar. Uno de los grandes problemas a los que nos estamos enfrentando y nos vamos a enfrentar en los próximos años es a la aparición de cada vez mayores resistencias de las bacterias frente a los antibióticos de uso común. Cuando las bacterias están formando este biofilm, aunque una parte de la población efectivamente muera como consecuencia del efecto del antibacteriano, hay otra parte que es capaz de persistir. Manuel Espinosa investiga desde hace tiempo la interacción entre plantas y biofilm. Sabe que en la mayoría de ocasiones las bacterias prefieren agruparse en biopelículas formando una comunidad. Hola, Alicia. Hola, Manolo. Mira, te traigo, Alicia, una muestra de un biofilm de Pseudomonas putida. Muy bien. ¿Que florece con qué fluoróforo? Con GFP. Con GFP. Entonces incidimos con láser azul 488. Pero no todo es negativo en los biofilms. Manuel está estudiando comunidades de bacterias del tipo Pseudomonas putida y fluorescens. Estas bacterias interaccionan con las raíces de plantas y a cambio de alimento son capaces de ofrecer a la planta protección frente a otros patógenos y plagas. El uso controlado de biofilms puede además servir para la depuración de aguas residuales e incluso la recuperación de suelos contaminados. Las bacterias, al crecer en un biofilm y ser más resistentes en general a cualquier agente tóxico, pues van a facilitar, digamos, la persistencia de las bacterias en un ambiente contaminado. En nuestro grupo hay un laboratorio que ha trabajado mucho con el tema del vertido del Prestige. Han aislado microorganismos que crecían en esas aguas contaminadas con petróleo, que son capaces de persistir ahí y de degradar contaminantes. Cómo se comunican y organizan las bacterias entre sí es algo que están investigando en este departamento. La formación de biofilm está regulada por una multitud de señales de pequeño tamaño y la gran mayoría de esos compuestos están desconocidos. Pero sabemos que estas moléculas son de plantas, son simplemente del medio ambiente, son de la misma bacteria o de diferentes bacterias. Significa la bacteria tiene la capacidad de interactuar con múltiples especies y también con su medio ambiente. Todavía no se sabe cuál es el juego de señales entre bacterias y con su entorno que modula el crecimiento del biofilm. Si se conociera cómo se forman estas comunidades, también se podría inhibir su crecimiento. A eso dedica sus investigaciones Tino Krell. En este experimento hemos identificado una molécula secretada por plantas y lo que se ve aquí es un cultivo bacteriano en ausencia de esta molécula y aquí con concentraciones crecientes de esta molécula. Y lo que se ve aquí, estas son las bacterias y aquí encima se ve la formación de biofilm. Y aquí se constata a una concentración modesta de esta molécula ya una formación importante de biofilm.
Tino Krell centra su investigación en una variante de la bacteria Pseudomonas, la aeruginosa. Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo va el experimento? Pues bien, esta proteína la verdad es que se comporta bastante bien. Esta bacteria es peligrosa para el ser humano. Suele acantonarse en los hospitales, en catéteres y vías respiratorias, especialmente en las UCIs, provocando neumonías que pueden ser letales. Estudiando todos los procesos de cómo la bacteria sensa señales del ambiente, puede ser del hospedador o del medio ambiente, esto forma la base para el desarrollo de medicamentos potenciales que tal vez en un futuro pueden reprimir o frenar la formación de biofilm en el ambiente hospitalario. La idea sería co-administrar un compuesto que frena la formación de biofilm, tal vez en conjunto con los antibióticos que matan la bacteria. Aquí el GD4 que no se ha movido, ¿no? Y nuestros dos mutantes. En el grupo de María José Soto están investigando la interacción beneficiosa entre una bacteria, el Rhizobium, y una planta leguminosa. Es capaz de penetrar en el interior de la raíz de una planta en concreta también, leguminosa, y en esa raíz forma una especie de tumor, que en este caso no es perjudicial, sino beneficioso para la planta. En esa especie de tumor penetra y se multiplica la bacteria y ahí lleva a cabo una reacción en la que el producto final es fertilizante nitrogenado para el crecimiento y el desarrollo de la planta. Su interés por esta interacción planta-bacteria les ha llevado hasta el biofilm. Su grupo busca identificar los genes que sirven a las bacterias para colonizar las plantas. Lo hacen estudiando el crecimiento de esas bacterias sobre una superficie. Han descubierto que las bacterias crecen como si fuera un enjambre. Es el movimiento swarming, en inglés. Se trata de un movimiento muy rápido y coordinado que pueden desarrollar algunas bacterias al encontrarse sobre la superficie de un medio. Este tipo de movimiento se ha relacionado con la virulencia de muchas bacterias patógenas, identificando genes que participan en el movimiento swarming de nuestra bacteria modelo. Hemos identificado algunos genes y algunos compuestos que también interfieren en el desarrollo de biofilm. Aquello que estimula la movilidad en superficie suele reducir la capacidad de formación de biofilm. Uno puede pensar en diseñar estrategias, por ejemplo, identificando compuestos que interfieren con la formación de biofilm para aplicarlo bien en el ámbito sanitario, en el ámbito de la agricultura, para impedir infecciones bacterianas que sean negativas para bien los animales, los humanos o bien para el cultivo de las plantas. Bacterias que cooperan formando microsociedades. Sus efectos pueden ser perjudiciales, pero también pueden usarse en beneficio del ser humano. Todo un microuniverso al alcance de nuestra mano, pero no de nuestros ojos. Ok, entonces vamos a ver precisamente de una forma un poquito más sencilla lo que son los biofilms. Como bien se los explicaron ahí en el video, va a ser una comunidad de bacterias. Y parte de la comunidad de bacterias está ayudada precisamente de las estructuras que acabamos de revisar. Cápsula, glicocálix, fimbrias adhesivas y las tipo 4. Estas bacterias, repito, las bacterias que tienen estas estructuras le van a ayudar a que se fijen a una superficie, y como lo vimos ahorita en el video, pueden ser superficies vivas o inertes. Una vez que estas bacterias se adhieren, comienza la multiplicación. Pero ahí dentro de lo que les comentaban en el video es que en ese sitio de colonización donde se va a formar este biofilm o biopelícula, estas bacterias a su vez liberan una serie de sustancias que pueden servir de nutrientes para las demás bacterias que están ahí. Sí, hace rato les comentaba, en el caso de las tipo 4, secretan una proteína. Entonces, esto es el famoso EPS.
o sustancia exopolimérica. ¿Sí? En esta sustancia puede haber carbohidratos, puede haber proteínas, nutrientes esenciales para que las bacterias puedan mantenerse vivas en este biofilm. ¿Sí? Aún así, va a existir bacterias que se van a morir dentro del mismo. Pero como vimos ahí en el video, algo que que caracteriza estos biofilms es que hay una comunicación entre el tipo de bacterias que se fijen a ese sitio. Aquí, bueno, se los esquematizan a las diferentes bacterias con colores y formas distintas, ¿sí? Un cuadrado rojo, unos bacilos ahí de color verde, unos triángulos morados, etcétera. Esto es lo que nos está ejemplificando son los diversos microorganismos que pueden estar ahí incluidos. Hasta el momento de lo que se ha detectado son bacterias. Adelante, Ulises. ¿Qué dijo que era EPS, maestra? Sustancia, son las siglas en inglés, para sustancia exopolimérica. Déjenlo anotar acá. Eso es lo que significa EPS. ¿Sí? Entonces, ese EPS lo forman todas las bacterias que están ahí, ¿sí? Para mantenerse vivas, para tener sus nutrientes. También en este sitio se tiene agua, porque es un elemento vital para lo que son las bacterias. Entonces, el problema con los biofilms, y ahorita de lo que les comentaban, a nivel médico, es que va a originar infecciones que muchas veces son difíciles de tratar. Hace rato, y ahí se los comentaron el ejemplo del catéter, ¿sí? Un catéter en el cual no se tenga medidas asépticas o higiénicas adecuadas, puede ser el sitio donde se comiencen a formar los biofilms o biopelículas. Pero igual como se les mencionaban, por eso les pongo ahí ese video, que no todo es malo, ¿sí? En el caso de la naturaleza, las plantas, muchas bacterias forman biofilms precisamente para permitirle a la planta crecer, pero también a la bacteria sobrevivir. Entonces, estos biofilms, nosotros ya como médicos, pues es algo que debemos de evitar, ¿sí? Y es algo que, como vimos ahí en el video, pues hemos estado en contacto con ellos durante mucho tiempo, ¿sí? El sarro, por ejemplo, el sarro que tenemos ahí en nuestros dientes, pues es un biofilm, es una biopelícula. Ahí tenemos diferentes bacterias. Esto que están viendo aquí ustedes es la cerda de un cepillo de dientes. Todo esto que está en moradito, ¿sí? Todo esto que ven ahí embarrado son los biofilms, las biopelículas que se forman ahí en los cepillos de dientes. Por eso es que los cepillos de dientes no son eternos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí se forman los biofilms. En su casa seguramente han visto estos biofilms, ya se los pusieron en el video, en lo que es los desagües de los fregaderos, sea de la cocina o del baño, pues se forma ahí algo como viscoso, como mucoso, por debajo de algunas canastillas o alrededor de las llaves, que básicamente son biofilms. ¿Sí? Ahí tenemos una acumulación de diferentes tipos de bacterias. Los biofilms no son formados por un solo tipo de microorganismo. Tenemos una gran cantidad de bacterias, ¿sí? Lo que también está en investigaciones, si hay algún otro microorganismo que pueda también estar asociado en estos biofilms. Entonces, pues en un biofilm, repito, vamos a encontrar una gran cantidad de microorganismos y esto nos puede originar problemas. Si nosotros hablamos de biofilms a nivel de sistemas de producción, si tenemos que en los bebederos se forman estas biopelículas, el problema es que pueden originar procesos infecciosos en los animales. De ahí la importancia de que se tengan que remover constantemente para impedir esto. ¿Ok? ¿Dudas en cuanto a lo que son biofilms
en cuanto a lo que son las estructuras que acabamos de revisar? Yo, doctora. Adelante. ¿El biofilm tiene un tiempo aproximado de formación? No. Depende mucho de el tejido y de la bacteria, pero no se habla de un tiempo. Y también pues depende de cuánta bacteria, porque bueno, mencionaba en el video que es un acúmulo de bacterias, entonces me imagino que debe de haber una cantidad muy grande de bacterias para que se empiece a crear el biofilm, ¿no? Sí, recordemos que en el caso de las bacterias, les decía que en promedio se están reproduciendo cada 20 minutos, ¿sí? Pero donde existe una bacteria no vamos a encontrar nada más una, encontramos cientos o miles. Entonces, estas biopelículas a lo mejor y ya podrían ustedes hacer el experimento en su casa, digo, para ver más o menos en una superficie inerte cuánto tiempo están tardando. ¿Por qué hablamos de, ya le voy a dejar aquí, ¿por qué hablamos de que en un tejido no se puede determinar tiempo? Porque nosotros no estamos viendo cómo se está formando. Pero a lo mejor en su casa pueden hacer el experimento. Si en el fregadero de su cocina tienen las tapitas para detener los residuos de los alimentos, se me fue el nombre, véanla en este momento o en el transcurso del día. Si abajo tiene ahí una capa grisácea o blanquecina y medio mucosa, ese ya es un biofilm. Lo que podrían hacer es quitarlo, removerlo en su totalidad y ver en cuántos días se forma. ¿Por qué se forma en un fregadero? Porque en un fregadero se están eliminando una serie de nutrientes, o sea, lo que va de los alimentos muchas veces se queda adherido ahí y lleva bacterias, entonces las bacterias se fijan y se comienzan a nutrir de todo esto. ¿Sí? A lo mejor pueden hacer ese experimento, ¿no? De ver en una superficie inerte, repito, ahí puede ser en su casa, en el fregadero, cuánto tiempo tarda en formarse un biofilm. De que esté la superficie completamente limpia o lisa, hasta que ya comiencen a ver esa, repito, es una como película grisácea o blanquecina, bastante desagradable, por cierto, se siente así como un poco viscosa, no tan viscosa como lo mencionamos hace rato, pero sí se siente como chiclosa. Ahí podrían más o menos determinar en una superficie inerte como cuánto tiempo pueda llegar a tardar. Puede ser, yo supongo, digo, no me he puesto así tal cual a hacerlo, pero yo supongo que en un periodo de 2 o 3 días ya se comienza a ver ese biofilm. Y si eso ustedes lo dejan, van a ir viendo cómo se va extendiendo en esa superficie. En esa capita mucosa y las bacterias tienen los nutrientes necesarios para mantenerse vivas. ¿Ok? Bueno, ya para finalizar con lo que son las fimbrias, vamos a hablar del famoso pili sexual. ¿Sí? Se denomina así porque se va a encargar de transferir información genética de una bacteria a otra de forma horizontal. ¿Qué es esto de forma horizontal? Bueno, cuando nosotros o cuando les hablé de fisión binaria, déjenme aquí ponerlo. Les decía que de una bacteria se forman dos y de cada una de estas se van a ir formando dos, ¿ok? La transferencia de información genética cuando hay fisión binaria es de forma vertical. ¿Por qué? Porque la bacteria que está dando origen está multiplicando su información genética y se le está pasando a lo que serían las células hijas. Y estas a su vez lo van a pasar a la siguiente generación. Bueno, en el caso del pili sexual, la transferencia de la información genética la va a hacer de forma horizontal. ¿Por qué? Porque no necesariamente la bacteria entra en fisión binaria, sino que si esta bacteria tiene los elementos que te vamos a mencionar, puede transferir información genética a otra bacteria que esté cercana, sin necesidad de replicarse. El problema es que cuando ésta adquiere esa información, pues ya sus siguientes generaciones van a tener la información genética que le dio
esta primera bacteria. ¿Sí? El proceso de conjugación tal cual, lo vamos a ver ya en la parte de genética. Ahorita vamos a mencionar unas cositas así muy en general. Pero el pili sexual, repito, básicamente esa es su función. Transferir información genética de una bacteria a otra. Ahora, estos pilis, los pilis sexual, vamos a encontrar que a diferencia de fibras adhesivas o de fibras tipo 4, no hay una gran cantidad de ellos. La bacteria puede tener de 1 hasta 10. ¿Sí? Y eso, bueno, veámoslo por el lado positivo, pues yo sé que una bacteria a lo mejor nada más le puede transferir esa información genética a una sola bacteria. Imaginémonos que tiene miles de pilis sexuales, pues entonces esa información rápidamente se pasaría a miles de bacterias. Bueno, entonces el pili sexual hay menor cantidad. A diferencia también de lo que son las fimbrias tipo 1 y las tipo 4, pues van a ser mucho más anchos. ¿Por qué? Porque a través de este tubito o de esta estructura va a pasar una estructura que veremos más adelante que es un plásmido. ¿Sí? Un plásmido tiene DNA que está fuera del cromosoma, lo que se conoce como DNA extracromosómico. ¿Sí? Entonces, en lo que es la acción del pili sexual para transferencia de información genética, la bacteria se ayuda de estos plásmidos. Este plásmido es el que le va a pasar a la bacteria que esté ahí cercana. El proceso mediante el cual se transfiere la información genética con ayuda del pili sexual y del plásmido se le conoce como conjugación. Repito, las bacterias, veremos, no únicamente pasan su información genética en el momento que se reproducen en fisión binaria, sino que también lo pueden hacer por otros métodos. Uno de ellos se ayuda del pili sexual y de los plásmidos. Y ese proceso es la conjugación. Repito, aquí lo voy a ver así muy brevemente, ya cuando entremos en la parte de genética donde hablaré más a fondo de la conjugación, indicaré ciertos detalles. Pero ¿qué es lo que sucede en una conjugación? En una conjugación, la bacteria que tiene el plásmido y el pili sexual se le conoce como F+. La bacteria que carece de ellos, que sería este ejemplo, se le conoce como F-. Al igual que mencioné hace rato con la cápsula de los receptores, la bacteria que es F- debe de tener el receptor en su estructura para este pili sexual. Si la bacteria tiene este receptor, entonces se va a dar la unión entre las dos células. Este pili sexual se va a contraer, se va a hacer más chiquito. ¿Por qué? Porque si está igual de largo, ahorita vamos a ver cómo se ve la diferencia entre una fibra tipo 1 y un pili sexual. Si está igual de largo, tardaría mucho en darse el proceso. Entonces, una vez que se da la unión, este pili sexual se retrae y acerca a las dos células. Entonces, este plásmido que está aquí, se comienza a replicar, pero una de las cadenas ingresa a lo que es la F-. Posteriormente se da la separación y este plásmido que se integró aquí al citoplasma bacteriano, veremos que tiene la habilidad de rápidamente combinarse con el DNA de la bacteria, que si se fijan en ninguno de los pasos anteriores se involucra. Una vez integrado, ahora sí, esta bacteria que era F-, puede sintetizar más plásmidos, pero a su vez sintetizar el pili sexual. Y pasa de ser F- a ser F+. Entonces, esta puede volver a repetir todo este proceso con bacterias que estén cercanas a ella.
A nosotros como médicos nos interesa mucho este proceso de conjugación, porque es el mecanismo que comúnmente emplean las bacterias para generar resistencia a los antibióticos. Es la forma más rápida que se pasa en la comunicación, por decirlo de una forma. También este pili sexual, aparte de actuar en esta conjugación, puede ser un sitio de recepción de fagos. Acordémonos que los fagos son virus que infectan bacterias. Entonces, este pili sexual puede funcionar como el sitio donde se fijen estos virus. ¿Sí queda claro? Sí, doctora. Sí, maestra. Entonces, si se fijan aquí en esta imagen, tenemos lo que sería, que me le pongo aquí el texto, una F más. Y esta de acá, uy, bueno, déjenme le cambio el color. Esta sería una F menos. Se ven las diferencias. Vean, por ejemplo, aquí todos estos vellitos que vemos alrededor pueden ser fibras adhesivas. Este tubo largo, este es el pili sexual. Si se fijan en el caso de esta bacteria no tiene fibras adhesivas ni tampoco tiene el pili sexual, pero sí tiene el receptor. De ahí que se haya dado la unión. Entonces, en una conjugación, primero, este pili sexual va a servir de puente para unir a las dos bacterias y posteriormente se va a contraer o retraer para acercarlas y pasarle el plásmido o la información del plásmido que tiene esta bacteria a esta. ¿Para qué? Para que esta F- posteriormente sintetice su pili sexual y tenga ahí sus plásmidos o sus plásmidos. Entonces este pili sexual igual lo vamos a encontrar principalmente en bacterias gram negativas, pero no quiere decir que sean las únicas. Va a haber gram positivas que lo puedan tener o que puedan tener los receptores para que este pili sexual se fije. El problema con las bacterias que tienen pili sexual es que rápidamente van a transferir esa información genética. Aquí estamos hablando de uno, pero si en una infección tenemos que esta bacteria tiene sus 10 pili sexuales, entonces al mismo tiempo va a pasar la información a 10 bacterias cercanas a ellas y que tengan el receptor. De ahí que los fenómenos de resistencia bacteriana se den tan rápido. De que yo suspenda el tratamiento y lo quiera aplicar a las 24 horas y ya no sirve absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque las bacterias tienen esta habilidad de rápidamente hacer estas transferencias de información genética. ¿Ok? ¿Dudas? No, profesora. ¿Ninguna? Hasta ahorita no. Bueno, entonces, ahorita nada más voy a iniciar con la siguiente estructura, que es el flagelo bacteriano. Y el jueves continuamos. A ver, repito. El jueves va a ser la primera actividad que les había mencionado que les iba yo a poner en para ayudarles un poquito con lo que es el examen. Va a ser el jueves la primera actividad, únicamente es de la primera unidad. En cuanto terminemos esta segunda unidad, les pondré otra actividad. ¿Okay? Y es para quien la desee realizar. ¿En qué momento va a ser? No sé. Pero de que va a ser el jueves, es el jueves. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a iniciar nada más con lo que es el flagelo. Ya para concluir la sesión del día de hoy. Otra estructura que también es accesoria para las bacterias es el flagelo. ¿Alguien me puede decir
en el caso del flagelo del espermatozoide, ¿qué características tiene? ¿Cómo es? ¿Cómo se mueve? ¿En qué basa su energía? Lo que sepan. Es como un movimiento serpenteante, ¿no? Ujú. ¿Qué le da la energía a ese flagelo? Mitocondrias. Mitocondrias, ¿sí? En lo que sería la unión entre la cabeza del espermatozoide y la cola, pues tenemos ahí una gran cantidad de mitocondrias. Mitocondrias que le van a dar la energía necesaria para el movimiento. En el caso de las bacterias, recordemos que no tienen organelos. Entonces, su movimiento, vamos a ver que está basado principalmente en sistemas de transporte de la membrana citoplasmática. De ahí se va a dar el movimiento del flagelo. El flagelo, repito, va a ser una estructura accesoria para la bacteria. Si lo tiene, le va a ayudar. Si no lo tiene, no pasa absolutamente nada. El flagelo, ¿para qué les va a servir? Principalmente para moverse. Es más fácil en torrente sanguíneo que si la bacteria es flagelada se pueda evadir al sistema inmune que una bacteria que no posee flagelos. Una bacteria que no posee flagelos pues se va a estar deteniendo y va a estar más fácil, va a ser una presa mucho más fácil que aquella bacteria que está flagelada. Entonces, en el caso del flagelo, su estructura es algo semejante a lo que son las fimbrias. Vamos a ver que está constituido de diferentes proteínas, pero que se van a ensamblar en su parte central de forma helicoidal. ¿Sí? Estos flagelos, a diferencia de lo que son las fimbrias, principalmente las adhesivas, van a ser incluso mucho más grandes que la bacteria. ¿Sí? Los flagelos llegan a tener una longitud hasta de 10 micras, cuando las bacterias en promedio están midiendo unas 2 o 3 micras, en promedio. Este flagelo llega a ser del mismo tamaño de la bacteria o incluso el doble o el triple de tamaño. Son estructuras extremadamente largas. Y está constituido básicamente por 3 porciones. Un filamento, un codo o gancho y un cuerpo basal. Veremos que en el caso de las bacterias, estos flagelos se encuentran solamente en bacterias gram positivas y gram negativas. Y existen diferencias principalmente a nivel de cuerpo basal. Ahí vamos a ver que existen las diferencias. En general, lo que es el filamento y el codo o gancho son estructuras iguales. La diferencia se encuentra a nivel de cuerpo basal. Aquí está esquematizado lo que sería un flagelo. ¿Qué tipo de bacteria es esta? ¿Gram positiva o gram negativa? Gram negativa. Exactamente, es una gram negativa. ¿Por qué? Porque aquí está la membrana externa. Aquí está la mureína, que habíamos comentado que es el peptidoglicano, que está en este espacio, que es el espacio periplásmico. ¿Ok? Entonces, aquí está esquematizado de una forma muy sencilla cómo se presenta el flagelo en las bacterias gram negativas. Tenemos el filamento, que es el que va a estar girando y le da todo el movimiento. El gancho o codo, que vamos a ver que es el que se encarga de dirigir la posición del filamento. Y lo que es el cuerpo basal, que es toda esta porción. Este cuerpo basal, veremos que está constituido de una serie de anillos que van a tener diferentes puntos de inserción. Y en la porción que está en contacto directo con membrana citoplasmática, vamos a encontrar una serie de proteínas, que son estas de azul y estas verdes, que van a funcionar como una especie de engranes.
En el caso del movimiento flagelar, este va a obtener su energía a partir, solo para que se vea, de lo que es el flujo de protones a través de la membrana. Ese flujo de protones, que sabemos que se da de forma normal en cualquier membrana citoplasmática. En el caso de las bacterias no tienen mitocondrias, no tienen una estructura que les dé ATP. No pueden estar gastando ATP en darle el movimiento al flagelo. Entonces las bacterias se ayudan del paso precisamente de estos protones a través de la membrana para hacer que esto gire y le dé movimiento al filamento del flagelo. Entonces vamos a ver ya en la próxima sesión cómo está constituido el filamento, el gancho y el cuerpo basal y cómo se da este movimiento en el flagelo bacteriano. Pongan presente por favor en el chat y sería todo por hoy. Mañana nos vemos en el laboratorio. Por favor, lean su práctica número 2 para que cuando les pregunten no haya tanto problema y sea un poquito más dinámica la sesión de laboratorio. Y pues bueno, si no tienen ninguna duda, nos estamos viendo mañana. Gracias, profesora. Hasta mañana. Gracias, profesora. Hasta mañana. Gracias. De nada, hasta Gracias, mañana. profesora. De nada.